¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso haciendo todo bien, las cosas parecen salir mal? A veces obedecemos, oramos, creemos, y aún así, nada sucede. Es confuso. Da esa sensación de que el cielo está en silencio y que Dios simplemente olvidó nuestro nombre. Pero, ¿y si ese silencio no es abandono? ¿Y si es parte del plan? La provocación es esta. ¿Y si lo que parece un retraso es, en realidad, el comienzo de algo que cambiará todo? ¿Cuántas veces has sentido que estabas en el camino correcto y de repente todo se detuvo? Tal vez fue un proyecto, un sueño, una promesa. Miraste a tu alrededor y pensaste, pero hice todo lo que pude. ¿Por qué no funcionó? ¿Y si te digo que el problema no es lo que se detuvo, sino lo que aún está por comenzar? Que hay una estrategia invisible y que, mientras piensas que perdiste el control, es Dios quien está dirigiendo entre bastidores con precisión divina. Al entender lo que Dios realmente está planeando, verás que nada fue en vano. Ni el dolor, ni el silencio, ni el retraso. Todo está conectado a algo mayor, un propósito que te moldea, te fortalece y te posiciona como un elegido. Al final, no verás los obstáculos de la misma manera. Percibirás que cada lucha fue solo un escalón hacia el destino que la fe siempre supo que existía. Pocas personas entienden que el llamado de Dios casi nunca llega con todo resuelto. Llega con un desafío. Zorobabel fue elegido para reconstruir el templo, no porque fuera el más fuerte, sino porque fue el más obediente. Imagina el peso de guiar a 50,000 personas sin garantías de que todo saldría bien. Aún así confió. Cuando el rey autorizó el proyecto y el pueblo comenzó a trabajar, había un sentimiento de propósito en el aire, una certeza de que Dios estaba en control. Y así fue. Entre polvo, piedras y fe, se levantó el cimiento. El pueblo cantaba, lloraba y agradecía. Todo parecía perfecto. Pero el plan divino siempre va más allá de lo que los ojos pueden ver. Y es en este punto donde muchos abandonan. Confunden el comienzo entusiasta con el final garantizado. Zorobabel no imaginaba que el mismo favor que lo levantó también traería resistencia. Dios lo llamó no solo para construir muros, sino para edificar fe en medio de la incertidumbre. El inicio era glorioso. El sonido de las herramientas resonaba como alabanza, y el pueblo veía milagros suceder. Pero toda gran misión atrae pruebas equivalentes, y cuando el viento cambia, es ahí donde el verdadero elegido es probado. Lo que parecía estabilidad pronto se convertiría en un campo de batalla invisible, y el corazón de Zorobabel sería puesto a prueba. Cuando la luz comienza a brillar, las sombras se agitan. Eso fue lo que le pasó a Zorobabel. Tan pronto como el proyecto empezó a prosperar, llegaron los enemigos, no los que llevan espadas, sino los que usan palabras. Críticas, envidia, rumores, todo eso comenzó a circular, y el objetivo era simple: detener el avance. Así es hasta hoy. Cuando alguien decide salir de la mediocridad, siempre aparece alguien que intenta sabotear. El progreso despierta incomodidad en quienes aún viven atrapados en la estancación. Pero el elegido debe aprender a diferenciar el ruido de la dirección. No todo grito merece respuesta. La oposición, por dura que parezca, es señal de que se está haciendo algo correcto. El enemigo no ataca lo que es irrelevante, apunta a lo que tiene propósito. Y curiosamente, Dios permite esto para fortalecer la fe, para enseñar a luchar con mansedumbre y no con miedo. ¿Cuántas veces en la vida real alguien intenta desanimarte con ironía o desprecio? Es ahí donde la decisión de permanecer se convierte en una prueba de carácter. Zorobabel enfrentó esto y no fue fácil. Pero mientras los demás hablaban, él seguía adelante. Porque quien tiene un propósito divino no necesita audiencia, solo dirección. Y es en ese ritmo que la historia continúa, porque la resistencia nunca es el fin, es solo el comienzo de la purificación. Hay momentos en que el verdadero campo de guerra no está afuera, sino dentro de la mente. Zorobabel comenzó a sentir que las palabras de los demás pesaban más que las piedras del templo. Y así es con todos nosotros. El enemigo sabe que,
si logra paralizar nuestra fe, ya no necesita atacarnos. Dios nos llama a ser diferentes, a romper ciclos y llevar nuestro hogar a un nuevo nivel. Tener piel gruesa es aprender a no permitir que las opiniones de otros dicten el ritmo del propósito. Es mirar hacia adelante incluso cuando los aplausos cesan. Porque el elegido no se mueve por aprobación, sino por convicción. El secreto es enfocarse en lo que realmente importa. Mientras algunos gastan energía tratando de justificarse, los que confían en Dios siguen construyendo en silencio. ¿Quieres un ejemplo práctico? En lugar de responder a las críticas, usa ese tiempo para aprender algo nuevo, planificar un proyecto o orar con más intensidad. Zorobabel hizo eso. Prefirió actuar en lugar de quejarse. La sabiduría está en comprender que las tormentas no vienen para destruir, sino para despejar el camino. Y cuando el polvo se asiente, quien permaneció de pie mostrará que una fe sólida no necesita defensas humanas. Se sostiene sola, porque viene de lo alto. No toda injusticia es un castigo, a veces es un entrenamiento. Zorobabel, aún caminando en obediencia, fue acusado de rebeldía. Los enemigos escribieron al rey, distorsionando hechos, manipulando palabras, y lo peor ocurrió. La obra fue interrumpida. Imagina la escena. El templo, antes lleno de vida, ahora en silencio. Las maderas pudriéndose, las hierbas creciendo y la esperanza desvaneciéndose poco a poco. ¿Cuántos han vivido este tipo de pausa? Sueños detenidos, planes archivados y esa pregunta resonando. ¿Por qué, Dios? Ese es el tipo de dolor que solo los que creen entienden. El dolor de ver un propósito suspendido. Pero incluso los silencios de Dios tienen un propósito. A veces, Él permite que todo se detenga para probar cuánto confías, incluso sin entender. Zorobabel podría haberse rebelado, pero la fe no está hecha solo de victorias, se forja en las pausas. Cuando todo se estanca, la fe debe volverse más profunda que el miedo. Es en ese punto donde el elegido madura, porque aprende a creer sin necesidad de sentir. La interrupción del proyecto no era el fin de la promesa, solo un intervalo divino. Y como todo intervalo, tenía fecha de caducidad, porque cuando Dios escribe la historia, hasta las comas tienen sentido. Hay silencios que dicen más que 1000 palabras. Zorobabel lo experimentó cuando todo se detuvo y el cielo pareció enmudecer. Sin respuestas, sin señales, sin consuelo inmediato, solo el sonido de su propio corazón intentando entender. Es en ese espacio de silencio donde Dios prueba no la fuerza, sino la fidelidad. Cuando el tiempo parece congelarse, el plan de Dios sigue en movimiento, solo que a otro ritmo. La pausa no es ausencia, es preparación. La fe verdadera se revela cuando sigues creyendo, incluso sin escuchar nada. Es fácil creer cuando todo florece. El desafío es confiar cuando el jardín parece seco. Zorobabel aprendió que la fe no depende de la emoción, sino de la convicción. Muchos hoy viven el mismo dilema. Oran, esperan y no ven nada cambiar. Pero es ahí donde lo invisible se está moldeando. Dios no olvidó, está alineando las piezas. Quien prometió no falla, solo trabaja en silencio. Y mientras el hombre se desespera por señales, Dios escribe finales perfectos. Se necesita paciencia espiritual para entender que el silencio de Dios no es descuido, es estrategia. Toda promesa trae consigo un campo de batalla invisible, el de la mente. Zorobabel, cansado, comenzó a dudar si Dios aún lo recordaba. ¿Quién no ha pasado por eso? Cuando el tiempo pasa y nada sucede, el corazón grita por respuestas. El retraso no es cancelación, es pulimento. El mismo Dios que inició el plan no lo abandonó, solo está fortaleciendo el vaso antes de llenarlo de bendición. Y mientras el enemigo susurra, se acabó, la fe susurra de vuelta, aún no. ¿Cuántas veces pensaste en abandonar algo que Dios te mandó comenzar? Es en ese punto donde la fe debe convertirse en acción, no en emoción. Reaviva lo que parecía muerto. Retoma ese proyecto, envía ese mensaje, ora una vez más. La promesa no ha caducado.
Dios no cambia de opinión. Lo que Él dijo ocurrirá, ni un día antes ni un día después. El elegido es aquel que persiste cuando nadie más cree, porque al final, la duda siempre será vencida por una fe que se niega a morir. Cuando todo parecía perdido, Dios decidió hablar de nuevo. Después de 16 años de silencio, surgieron Ageo y Zacarías con un mensaje que cortó el desánimo como una espada. Zorobabel, aún sucederá. Es increíble cómo una simple palabra puede reavivar algo que parecía apagado. Dios siempre envía a alguien, una voz, un recuerdo, una señal, para recordarnos que el plan aún está en pie. La fe dormida despierta, el corazón vuelve a latir y la mente se llena de esperanza. Es el poder de la palabra viva que rescata lo que el tiempo intentó enterrar. Y lo mismo vale para nosotros. ¿Cuántas veces abandonamos algo por pensar que ya era demasiado tarde? Pero cuando Dios habla, hasta lo que parecía muerto cobra nuevo aliento. La promesa se reactiva, la visión regresa y el ánimo renace. A veces, basta con una frase inspirada, un sermón o un versículo leído en el momento justo para reavivar la fe. Porque la voz de Dios nunca llega tarde. Llega en el momento exacto en que el corazón está listo para escuchar. Y cuando la fe renace, nada permanece igual. Lo imposible comienza a moverse. La diferencia entre quien vence y quien abandona está en la respuesta al llamado. Zorobabel pudo haberse quedado postrado, lamentando el pasado, pero eligió levantarse. Esa decisión lo cambió todo. Cuando la fe vuelve a arder, el lenguaje cambia. En lugar de no puedo, comenzó a declarar, estoy capacitado, favorecido y ungido. La transformación comienza de adentro hacia afuera. Lo primero que Dios hace es reavivar el espíritu. Y cuando el espíritu despierta, el cuerpo actúa, el pueblo se anima y el destino vuelve a alinearse. Por eso, el primer paso de la reconstrucción es interior. Reavivar el fuego es recordar quién eres y de dónde vienes. Si lo piensas, muchos sueños murieron no por falta de recursos, sino por falta de fe renovada. Acciones simples, como volver a orar con sinceridad, planificar de nuevo o animar a alguien, pueden reavivar ese fuego. Zorobabel reunió al pueblo y comenzó de nuevo. Y allí Dios se movió otra vez. Porque cuando alguien decide creer de nuevo, todo el cielo se mueve en respuesta. Dios tiene una manera única de dar la vuelta al juego. Cuando Zorobabel retomó la obra, los mismos enemigos intentaron detenerlo otra vez. Solo que ahora había un nuevo rey en el trono, y con él un nuevo decreto. Al investigar los registros antiguos, el rey descubrió que existía una autorización divina y real para la reconstrucción. Lo que antes era oposición se convirtió en apoyo, y lo que parecía un bloqueo se transformó en un camino libre. Cuando Dios decide actuar, ni el pasado, ni las autoridades, ni las mentiras pueden resistir. El tiempo perfecto de Dios no se retrasa, llega con precisión quirúrgica. Y lo más sorprendente es que los antiguos enemigos fueron obligados a financiar su propia derrota. El rey ordenó que todos los gastos fueran cubiertos por los opositores, incluso los recursos diarios para mantener el templo funcionando. Así trabaja Dios. Transforma lo que te hirió en provisión. A veces, el mismo escenario que parecía condenarte se convierte en el escenario de tu victoria. Nada se desperdicia. Cada injusticia se convierte en materia prima para el milagro. Zorobabel no venció con fuerza humana, sino con favor divino, y cuando el favor llega, hasta los vientos contrarios soplan a tu favor. Al final, todo lo que parecía perdido se reveló como parte de un plan perfecto. Zorobabel vio el templo terminado, al pueblo restaurado y la promesa cumplida. Pero el verdadero milagro no estaba en las piedras, sino en el corazón transformado. Dios siempre termina bien lo que comienza. El retraso no fue un castigo, sino una estrategia. El dolor no fue un castigo, sino un pulimento. Todo cooperó para el bien, y lo que parecía el fin se transformó en un nuevo comienzo. El elegido aprende que la victoria no es la ausencia de lucha, es la fidelidad hasta el final. Y esa es la invitación de hoy: seguir creyendo
incluso cuando todo parece fuera de control. Porque si aún no ha terminado bien, es señal de que Dios sigue escribiendo. Él es el Dios del reinicio, el Dios de lo imposible, el Dios que cambia el final de la historia con un simple soplo. Cada lágrima, cada espera, cada por qué tiene un propósito. Cuando Él dice, está hecho, todo encaja, y al final mirarás hacia atrás y te darás cuenta. El plan siempre fue perfecto, solo necesitabas seguir creyendo.